Es un obrero evangelizador. Ve que la supervisora no hace un trabajo práctico y opta por callarse. Observa cómo se resiente la labor evangelizadora, pero no se atreve a denunciarlo. ¿De qué tiene miedo? ¿Qué actitudes corruptas oculta el hecho de que se proteja a sí mismo? Con la revelación y la guía de la palabra de Dios, ¿qué comprensión alcanza de sí mismo? ¿Cómo practica y se transforma? En septiembre de 2021, yo predicaba el Evangelio. Con el tiempo me percaté de que la supervisora de la labor evangelizadora no llevaba una carga en su deber y de que hacía mucho que no preguntaba por los nuestros. Solo cumplía con los formalismos y nunca resolvía problemas reales. No nos ayudaba ni beneficiaba nada en el deber. Al principio, yo creía que no conocía la labor porque recién empezaba, que era normal que estuviera algo perdida y que en breve se acostumbraría. Pero con el tiempo, vi que eso no era como había imaginado. Una vez, estancados en la labor evangelizadora, le escribimos en busca de una solución. Pero en su respuesta, no había sugerencias claras. Nos pidió leer unas palabras de Dios que no guardaban relación con el problema. Me pareció totalmente increíble. ¿Cómo podía ser tan superficial en el deber? No descubría problemas en el seguimiento del trabajo, y cuando intentábamos consultarle, no tenía opiniones ni sugerencias claras. Era muy irresponsable. ¿Se lo comentaste? En un principio quería planteárselo en una reunión, pero tenía algunas dudas. ¿Diría que yo era arrogante? ¿Que pedía demasiado? ¿Que abusaría de su debilidad? Si me investigaba, en lugar de creerme, ¿yo no tendría problemas? Al pensarlo, perdí el valor para planteárselo. Cuando nos volvimos a ver, minimicé todo el asunto y solo le recordé: si tienes tiempo, sigue nuestro trabajo. A ver si puedes encontrar algún problema. Para mi sorpresa, dijo: ustedes llevan mucho tiempo en la labor evangelizadora y comprenden los principios mejor que yo, y consiguen resultados. Yo he venido a aprender de ustedes. Luego, siempre que le recordaba que no supervisara, ella siempre contestaba algo así. Yo pensaba: no hace un trabajo práctico y siempre se está excusando. Eso no es aceptar la verdad. La labor de un supervisor es descubrir y resolver los problemas y dificultades reales de los hermanos en el deber, supervisar y seguir el trabajo. Así es. Pero ella no sabía descubrir ni resolver problemas, por lo que no hacía un trabajo práctico. Si todo seguía así, la evangelización sufriría. Así es. Luego, volví a pensar en planteárselo para que fuera consciente del problema y lo arreglara. Pero de nuevo, reflexioné. Yo he sido supervisor antes, y me destituyeron por no hacer un trabajo práctico. Si le sigo dando mis opiniones, ¿pensará que valoro demasiado el estatus? ¿Que lo creo injusto porque no me hacen supervisor y que por eso soy quisquilloso? ¿Adoptará una mala opinión de mí y me destituirá del deber? Mejor no lo hago. Quizás no ha trabajado lo suficiente. A lo mejor lo hace bien si espero un poco. Una vez más, no le planteé el asunto. ¿Qué ocurrió después? ¿Acaso cambió? No lo hizo. Tiempo después, nos topamos con algunos problemas en la evangelización y le pedimos ayuda. Pero ella nos evadió y nosotros tuvimos que resolverlos. En otra ocasión, sin querer le oí decir que como no controlaba bien cuántos seguidores ganábamos,
Cuando el líder le preguntó, tan solo le informó un número cualquiera, con lo que hubo una gran diferencia con la cifra real. Eso era engañar. ¿No temía a Dios en su corazón? Así es. Me enfurecí cuando lo oí. Cada mes le contábamos la situación concreta de la evangelización y le recordábamos que orientara nuestro trabajo. Pero ni siquiera sabía cuántos nuevos fieles ingresaban en la iglesia al mes. Eso no era hacer un trabajo práctico. Con esta actitud ante el deber, ¿cómo podía ser supervisora? Por eso no descubría los problemas. Al ver estas conductas, me pareció que era incapaz de hacer un trabajo práctico, una falsa obrera, y que no podía supervisar. Así es. Entonces, tuve ganas de redactar una denuncia sobre sus problemas. Pero luego pensé, si la supervisora se entera de que yo la denuncié, ¿creerá que la critico adrede y que le estoy complicando la vida? Si luego le habla mal de mí al líder, ¿él me trasladará o destituirá? Al pensarlo, me retracté de nuevo. Después, oí que Liu Shangji de otro grupo decía que esta supervisora nunca había resuelto los problemas prácticos de ellos. Cuando le informaron que a alguien del grupo le obsesionaba el estatus, que atacaba y limitaba a los demás y que había perturbado el deber de otros, la supervisora lo dejó correr y no le dio importancia. Al final, el único modo de resolver el problema fue denunciarlo al líder. Si no se destituye a este tipo de supervisor, la labor evangelizadora sufre pérdidas mayores. Eso es cierto. Me sentí muy culpable al oír a Xianji. Había descubierto los problemas de esta supervisora, pero lo había ocultado por protegerme. ¿Por qué no practicaba la verdad y protegía la obra de la iglesia? En mis devociones leí un par de pasajes de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: también hay algunos falsos líderes que tienen un poco de calibre y pueden hacer algo de trabajo, que conocen un poco los principios para manejar a cada tipo de persona, pero tienen miedo de ofender, por lo que no se atreven a limitar a la gente mala y a los anticristos. Viven de acuerdo con filosofías satánicas, ajenos a los asuntos que no les incumben personalmente. No se preocupan por si la obra de la Iglesia es eficaz, ni por el gran perjuicio que se causa al pueblo escogido de Dios en su entrada en la vida. Consideran que tales cosas no tienen nada que ver con ellos. Por lo tanto, durante el mandato de ese falso líder, no se mantiene el orden normal de la vida de la Iglesia, y no se garantizan los deberes y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de este problema? No es que esos falsos líderes no puedan hacer el trabajo porque sean de poco calibre. Entonces, ¿en qué sentido son falsos? Son falsos en el sentido de que hay un problema con su humanidad. Durante su mandato como líderes, el problema de las personas malvadas y los anticristos que interrumpen y perturban el trabajo de la Iglesia no puede resolverse en absoluto. Algunos hermanos y hermanas se ven muy perjudicados por esto, y es un tremendo revés para la obra de la Iglesia. Este tipo de falso líder se da cuenta de un problema y ve a alguien causando una interrupción y perturbación, y sabe cuál es su responsabilidad, lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Sin embargo, no hace nada en absoluto. Se hace el sordo y el mudo. No oye ni cuestiona nada, ni informa del asunto a sus superiores. Finge que no sabe ni ve nada.
¿Acaso no es esto un problema de su humanidad? ¿Cuál es el principio de su liderazgo? No causo trastornos ni alteraciones, pero no voy a hacer nada que ofenda ni atente contra la dignidad de los demás. Si me caracterizan como un falso líder, seguiré sin hacer nada ofensivo. He de procurarme una vía de escape. ¿Qué clase de lógica es esta? Es la lógica de Satanás. ¿Y qué clase de carácter es este? ¿Acaso no es muy tramposo y engañoso? Una persona así no es en absoluto sincera en su trato con la comisión de Dios. Siempre es astuta y evasiva en el cumplimiento de su deber, con muchos cálculos desagradables, pensando en ella misma para todo. No prestan la menor atención a la obra de la Iglesia y no tienen conciencia ni razón alguna. No son aptas para la labor de liderazgo. En mi corazón, no importa lo leal que parezca este tipo de personas, o lo bien reguladas, lo taciturnas, trabajadoras y competentes. El hecho de que actúen sin principios y no asuman ninguna responsabilidad en el trabajo de la Iglesia, me obliga a verlas bajo una nueva luz, por así decirlo. Para terminar, definiré a este tipo de personas. Puede que no cometan grandes errores, pero son muy tramposos y astutos. No asumen ninguna responsabilidad, ni defienden en absoluto el trabajo de la Iglesia. No tienen humanidad. Los tengo por una especie de animal. Por su astucia, son un poco como el zorro. Una vez que la verdad se haya convertido en vida en ti, cuando observes a alguien que es blasfemo hacia Dios, no es temeroso de Él, y es descuidado y superficial al cumplir con su deber, o que interrumpe e interfiere con el trabajo de la Iglesia, responderás de acuerdo con los principios de la verdad, y serás capaz de identificarlos y exponerlos cuando sea necesario. Si la verdad no se ha convertido en tu vida y todavía vives inmerso en tu carácter satánico, entonces, cuando descubras a personas malvadas y a demonios que interrumpan y perturben el trabajo de la Iglesia, harás la vista gorda y oídos sordos. Los apartarás sin que te lo reproche tu conciencia. Llegarás a creer que cualquiera que perturbe el trabajo de la Iglesia no tiene nada que ver contigo. Por más que se resientan el trabajo de la Iglesia y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa. Ni intervienes ni te sientes culpable, lo que te convierte en alguien sin conciencia ni sentido, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes de lo que es de Dios, y disfrutas de todo lo que viene de Dios, pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene que ver contigo, lo que te convierte en un traidor que muerde la mano que le da de comer. Si no proteges los intereses de la casa de Dios, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio que se ha introducido en la Iglesia. Finges creer en Dios, ser de sus escogidos, y quieres gorronear en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano y, obviamente, eres incrédulo. Amén. Amén.
Estas palabras realmente me angustiaron. Sobre todo cuando leí, no tienen humanidad. Por su astucia, son como el zorro. Un demonio que se ha introducido en la iglesia y eres incrédulo. Sentí que el carácter de Dios no tolera ofensas. Así es. A Dios le repugnan los astutos. Los define como demonios e incrédulos. Así es. Tuve una gran sensación de temor y culpa. Y sentí que Dios me estaba revelando y denunciando en mi propia cara. Entendí, al recordar mi conducta, que ya había visto que la supervisora salía del paso en el deber y que no hacía un trabajo práctico, y había querido decirlo. Pero no había dicho nada, por miedo a que me calificara de arrogante. Incluso cuando le planteaba las cosas, las minimizaba y no me atrevía a plantear todo el problema. Hasta el punto de ser alentador pese a mis convicciones para así poder preservar mi relación con ella. Luego, comprobé que era una falsa obrera, incapaz de hacer un trabajo práctico, que había que trasladarla o destituirla, y que, para proteger a la iglesia, había que denunciarla. Pero me preocupaba que la supervisora dijera que yo competía por el estatus y que me reprimiera. Entonces, por mi propia protección, me hacía el tonto. Y veía cómo se entorpecía la labor evangelizadora, sin denunciar nada. Era astuto, egoísta y despreciable. No tenía sinceridad hacia Dios. Si pensaba en los años que llevaba creyendo, gozando de la provisión de tantas palabras de Dios, ¿cómo podía ver las pérdidas de la iglesia y únicamente querer protegerme a mí mismo y no a la labor de aquella? Si yo hubiera denunciado el problema de la supervisora, ella no habría entorpecido la labor de la iglesia. Así es. Y descubrí que la palabra de Dios dice: durante muchos años, las ideas de la gente para sobrevivir le han corroído el corazón. Y ésta se ha vuelto traicionera, cobarde y despreciable. No solo carece de fuerza de voluntad y determinación, también es avara, arrogante y obstinada. Carece de toda determinación más allá del yo. Es más, no tiene valor para librarse de las ataduras de estas fuerzas oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están tan podridos que sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente horribles, e incluso cuando hablan de sus opiniones sobre la fe, es sencillamente insufrible. Las personas son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que se esfuerzan al máximo por expulsarlas. Amén. Amén. De estas palabras de Dios entendí que Satanás me había corrompido y que sus venenos se habían arraigado en mi corazón. Filosofías satánicas como protégete y libérate de la culpa. Cuantos menos problemas, mejor. Y al que sobresale, se le corta la cabeza. Eran mi naturaleza, mis leyes de vida y me tenían firmemente controlado. Por lo que solo pensaba en mis intereses al actuar. Seguí mirando incluso mientras una supervisora que no hacía un trabajo práctico demoraba la labor de la iglesia. Me hice el tonto, no dije nada y no protegí la labor de la iglesia. Inconscientemente me ponía de parte de Satanás y hacía de cómplice suyo. Le repugnaba a Dios. Así es. Vi que estas filosofías mundanas eran mentiras de Satanás para corromper a la gente. Al vivir según estas cosas, cada vez sería más astuto, egoísta y despreciable. Así es. Por preservar mis intereses, me guardaba de Dios y de la gente. Y sin importar qué perturbación cayera sobre la iglesia, me quedaba impasible y apático. No practicaba las verdades que debía, ni cumplía los deberes que debía. Y no tenía ni rastro de razón ni humanidad. Si no me arrepentía,
al final Dios me habría aborrecido y descartado. Así es. Me agobiaba la culpa. Sentía que Satanás me había corrompido tan a fondo que carecía de humanidad. Me detesté. A su vez, decidí practicar la verdad. No podía ser tan irracional. Debía ser considerado con la voluntad de Dios y denunciar a la supervisora cuanto antes. Así es. Después, denuncié ante el líder que la supervisora no hacía un trabajo práctico. Te liberaste de la oscura influencia de Satanás para practicar la verdad. Gracias a Dios. Tras enviar la denuncia, sentí haberme quitado un peso de encima. Pero pasaron 3 días y el líder no había respondido. Y no pude evitar que mis dudas regresaran. Leería la denuncia y creería que yo competía por el estatus o que yo estaba siendo quisquilloso. ¿Me calificaría de malhechor y me expulsaría? Ante esta idea, mi corazón dio un vuelco. Entonces continuabas en guardia. Así es. ¿Y cómo buscaste y corregiste este estado? Me abrí con Xian Yi acerca de mi estado. Me preguntó, ¿no estás negando la justicia de Dios y el hecho de que en su casa impera la verdad? Luego, escogió unas palabras de Dios y me las leyó. Dios Todopoderoso dice: las personas que son anticristos siempre tratan la justicia y el carácter de Dios con nociones, cuestionamientos y resistencia. Piensan, que Dios sea justo es solo una teoría. ¿Existe realmente la justicia en este mundo? En todos los años de mi vida, no la he encontrado ni la he visto una sola vez. El mundo es muy oscuro y malvado, y a la gente malvada y a los demonios les va bastante bien. Viven satisfechos. No he visto que reciban su merecido. En esto no veo dónde está la justicia de Dios. Me pregunto, ¿existe realmente la justicia de Dios? ¿Quién la ha visto? Nadie la ha visto y nadie puede dar fe de ella. Esto es lo que piensan para sí mismos. No aceptan toda la obra de Dios, todas sus palabras y sus instrumentaciones, basándose en la creencia de que Él es justo, sino que siempre están dudando y emitiendo juicios, siempre llenos de nociones, y nunca buscan la verdad para resolverlas. Los anticristos siempre creen así en Dios. ¿Tienen una verdadera fe en Dios? No. Los anticristos siempre mantienen una postura de duda cuando se trata de la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando surge un problema en el trabajo de la iglesia, no importa la gravedad de la culpa, ni cuáles sean sus consecuencias. La primera reacción de un anticristo es desmarcarse y echar la culpa a otro. Para no ser considerados responsables, dirigirán las miradas hacia otro lado, diciendo algunas cosas correctas y que suenen bien, y harán un arreglo superficial para encubrir la verdad del asunto. En tiempos corrientes, la gente no puede verlo, pero cuando les ocurre algo, se revela la fealdad del anticristo. Como un puercoespín, con todas sus púas enhiestas, se protegen con todas sus fuerzas, deseando no asumir ninguna responsabilidad. ¿Qué clase de actitud es esta? ¿Acaso no es de no creer que Dios es justo? ¿No creen que Dios lo escrute todo o que sea justo?
desean utilizar sus propios métodos para protegerse. Ellos creen, si yo no me protejo, nadie lo hará. Dios tampoco puede protegerme. Dicen que Él es justo, pero cuando la gente se mete en problemas, ¿los trata Dios realmente con justicia? De ninguna manera. Él no hace eso. Cuando se enfrentan a los problemas o a la persecución, se sienten faltos de ayuda y piensan, entonces, ¿dónde está Dios? La gente no puede verlo ni tocarlo. Nadie puede ayudarme. Nadie puede hacerme justicia y que se cumpla. Piensan que la única manera de protegerse es con sus propios métodos, que si no, estarían perdidos, acosados y perseguidos, y que la casa de Dios no es una excepción. Solo se preocupan por su propia búsqueda de prestigio y estatus, y no hacen nada en absoluto para defender el trabajo de la Iglesia. No exponen ni denuncian a quien quiera que haga algo malo y perjudique los intereses de la casa de Dios, sino que actúan como si no lo hubieran visto. Si nos fijamos en sus principios para manejar las cosas y el tratamiento que hacen de lo que sucede a su alrededor, ¿acaso tienen algún conocimiento del carácter justo de Dios? ¿Tienen alguna fe? No tienen ninguna. Ninguna aquí no significa que no tengan conocimiento de ella, sino que cuestionan el carácter justo de Dios en sus corazones. No aceptan ni reconocen que Dios es justo. Amén. Amén. Dios revela que la naturaleza de los anticristos es escurridiza y astuta. Observan todas las cosas y a todas las personas según su propia comprensión y encaran los problemas con recelo. No creen en la soberanía de Dios, ni que Él lo escrute todo, ni mucho menos que su carácter sea justo. Así, ante algo que perjudique el trabajo de la Iglesia, siempre se protegen ellos, protegen sus intereses y no practican la verdad. Como si, de no protegerse, ellos llegarían a ser reprimidos y hasta castigados. Yo era igual que un anticristo. No creía en la justicia de Dios, ni que aquella y la verdad imperaran en su casa. La supervisora no hacía un trabajo práctico, pero no me atrevía a denunciarlo. Incluso cuando me atrevía a denunciarla, como no comprendía realmente la justicia de Dios, al ver que el líder no había respondido, recelé y me protegí. Temía que el líder no se ocupara de ella y que me expulsara por abusar de las debilidades ajenas. Era realmente astuto. No tenía ninguna fe en Dios. ¿Acaso no negaba la justicia de Dios y su soberanía sobre todas las cosas? Miraba las instrumentaciones de Dios sobre todo desde la perspectiva de un incrédulo, y estaba en guardia contra los líderes de la Iglesia. Esta me parecía tan injusta como el mundo exterior. Eso no era fe en Dios. ¿No era una blasfemia contra Él? Lo era. Recordé estas palabras de Dios. ¿Tiene la verdad favoritos? ¿Puede la verdad oponerse a las personas? Si buscas la verdad, ¿puede ésta llegar a abrumarte? Si permaneces firme por la justicia, ¿acaso ésta te derribará? Si tu aspiración realmente es buscar la vida, ¿puede la vida eludirte? ¿Cómo podría alguien que en verdad busque a Dios ser maldecido por Él? ¿Cómo podría alguien que posea un razonamiento sano y una conciencia sensible ser maldecido por Dios?
¿Cómo podría alguien que realmente adora y sirve a Dios ser consumido por el fuego de su ira? ¿Cómo podría alguien que se complace en obedecer a Dios ser expulsado de la casa de Dios? ¿Cómo podría vivir castigado por Dios alguien que no fue capaz de amarlo lo suficiente? ¿Cómo podría alguien que se siente feliz de renunciar a todo por Dios ser dejado sin nada? Amén. Amén. Sí. La esencia de Dios es justa y fiel. Las verdades que Dios dice son para que el hombre las practique. Buscar y practicar la verdad y proteger el trabajo de la iglesia es por supuesto algo positivo y recibe su aprobación. En concreto, denunciar y dejar en evidencia a los anticristos, falsos líderes y falsos obreros recibe el visto bueno de Dios y es un acto justo. Así es. Se ha expulsado de la iglesia a quien practica la verdad y tiene sentido de justicia. ¿Ha abandonado o descartado Dios alguna vez a alguien que busque y ame la verdad? Jamás. Por el contrario, los que practican la verdad no solo no han sido ni reprimidos ni excluidos, sino que han recibido protección, así como el visto bueno y el respeto de sus hermanos. Así es. Aunque algunos sean reprimidos por los anticristos por el hecho de practicar la verdad, es solo temporal. Y estos anticristos serán revelados y expulsados o echados de la iglesia. Además, los reprimidos por los anticristos y malhechores habrán obtenido un beneficio real por orar a Dios y buscar la verdad. No solo habrán adquirido discernimiento de los anticristos, sino también comprensión y experiencia de la omnipotente soberanía de Dios. Estas cosas revelan totalmente el carácter justo de Dios y son evidencia de que la verdad y la justicia imperan en su casa. Tienes la razón. Entonces, en la casa de Dios, solo los anticristos y quienes quieran hacer el mal son echados y expulsados por la iglesia. No denuncié el problema de la supervisora con ánimos de hacer algún daño, ni para abusar adrede de su debilidad. Lo hice por el trabajo de la iglesia. Todo lo que denuncié fueron hechos objetivos y no un afán por agraviarla. Actué por el bien, no en perjuicio de la supervisora ni del trabajo de la iglesia. Así es. Si ella era alguien capaz de buscar y aceptar la verdad, tras la denuncia sería capaz de hacer introspección. Esta situación le vendría bien para dejarle más claros sus defectos y su corrupción, e impulsaría su entrada en la vida. Si ella me odiaba por ello, o hasta me destituía de forma impulsiva, esto revelaría que no amaba ni aceptaba la verdad y que no era apta. Así es. Cuando lo pensé así, se me iluminó el corazón y ya no me sentí limitado. Denunciar a los falsos líderes que no hacen un trabajo práctico es una responsabilidad y un deber. Sin importar las consecuencias, debo hacerlo. Ahora que comprendías el carácter justo de Dios, ya no tenías dudas. Así es. El líder nos informó por carta que la supervisora había sido destituida. Leerlo fue realmente emocionante. La verdad y la justicia imperan en la casa de Dios. Así es. Alabé y agradecí a Dios. Gracias a Dios. Con esta experiencia, no solo aprendí a discernir un poco a los falsos líderes y falsos obreros, sino que también comprendí lo astuta que era mi naturaleza. Y gané conocimiento del carácter justo de Dios. Todo por la gracia de Dios. Así es. En el futuro, no importa qué enfrente, estoy dispuesto a practicar la verdad, a proteger el trabajo de la iglesia y a cumplir mis responsabilidades y deberes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con esta experiencia